Volvemos a Jerusalén. La verdad es que lo hemos conocido cuando todavía vivía en la Argentina. Era un chico sumamente talentoso, intelectualmente brillante, y ya hace casi 2 años está ahí en Jerusalén realizando, bueno, su maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es el coordinador de proyectos del Jerusalem Press Club, que, bueno, de alguna manera trabaja con la prensa internacional. Me refiero a Matías Sacal, a quien vamos a saludar. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, buenos días por allá y un saludo a toda la audiencia. Matías, época terrible de guerra que vive Israel, ya a esta altura yo diría que es una rutina, pero es una rutina que altera la vida cotidiana de todos los que viven en Israel y que tiene distintos focos. Esta es una guerra, como incluso los políticos de Israel han definido, bueno, de distintos frentes de combate. El de Gaza, 83 días, que continúa y en una batalla muy dura contra el Hamas, y también el frente norte, donde Hezbollah no es una novedad, tiene un enorme potencial militar y parecería estar tensando la cuerda. Ayer particularmente leíamos de 36 disparos de misiles, entre otros sobre la ciudad de Kiryat Shmona, que está, bueno, casi deshabitada. Hubo algunos de estos que dieron impacto en la infraestructura. ¿Cómo estás viendo lo que está aconteciendo en terreno? Bueno, como vos bien lo decís, Israel está en guerra en varios frentes. Principalmente podríamos decir que Israel está en guerra en 7 frentes, así lo afirmó Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa del país y uno de los 3 únicos miembros del gabinete de guerra. Él afirmó que Israel está siendo atacado desde Gaza, desde Líbano, Siria, Cisjordania, Irak, Yemen y obviamente Irán. Él hizo énfasis en que en 6 de estos 7 frentes Israel tuvo que dar respuesta militar sin dar más detalles. Eh, a diario se escuchan diferentes ataques en Siria atribuidos a Israel, según fuentes extranjeras, así no lo confirma así los medios israelíes, pero me parece interesante como para poder empezar a hablar de estos 7 frentes, hablar un poco de los números. Estos son números actualizados hasta ayer. Hay más de 400, hay 498 caídos del ejército de Israel. Aún continuamos con 129 secuestrados que siguen en la franja de Gaza, 218.000 personas desplazadas, 360.000 reservistas movilizados, más de 12.500 cohetes que fueron lanzados contra Israel desde el 7 de octubre. Entonces, digamos, cada uno de estos números que yo nombro es un tema en sí mismo y podríamos hacer una columna sobre los reservistas, sobre las personas desplazadas, pero creo que nombrar todos estos números juntos nos da a entender la magnitud de lo que se está viviendo aquí en Israel. Y sí, y principalmente los 2 frentes son en el sur con Gaza y en el norte con las fuerzas de Hezbollah en Líbano. Son los 2 principales focos. Sin duda la magnitud está ahí tan clara en estos números, el drama de la guerra, una situación siempre trágica y que continúa, que tiene un final abierto en términos de la operación militar. Ayer nos decía un experto, en algún momento saldremos de la guerra para pasar al combate, diciendo esto va a ser largo, cambiará la estrategia, no hay posibilidad de sostener a tantos movilizados por tanto más tiempo, pero después continuaremos seguramente ingresando a Gaza y a otros lugares con comandos que harán de alguna manera la tarea. Y cuando hablaste de los frentes, Matías, mencionaste obviamente Irán. Todos sabemos que en realidad el que está atrás de toda esta guerra en Gaza, también en el norte con Hezbollah e incluso con todos estos otros actores que ha mencionado Gallant, está Irán. Israel que, aunque no lo confirmó, ha eliminado a
Rad Musavi, un hombre importante dentro de la estructura militar de Irán en lo que era la operación en Siria. Ha aparecido, bueno, toda la cúpula iraní en el entierro y las proclamas de muerte a Israel. ¿Cómo ves el frente de Israel con Irán y en qué medida te parece que eso puede ir increciendo? Bueno, el frente que tiene Israel con Irán no es previo al 7 de octubre. Si bien hablamos de un frente que siempre está abierto, pero donde ambos países evitan la confrontación directa, porque sería una confrontación total entre ambos ejércitos. Pero bien sabemos que Irán actúa en Medio Oriente y principalmente contra Israel a través de los proxies, como sea, ya sea los Houthis en Yemen o Hamas en la Franja de Gaza. Y ahora sí están intentando también activar otras milicias como las milicias pro-iraníes que están en Irak, para la cual Estados Unidos también ha armado alguna coalición y ha dado respuesta a esas milicias pro-iraníes que se encuentran en Irak, por ser que también han atacado eh, a fuerzas estadounidenses, pero creo que la confrontación directa, por lo menos ahora, se está evitando. Creo que sería un error sumar a Israel una confrontación directa con Irán. Ya bastante tiene Israel en la frontera norte con el Líbano, que como vos bien decías ayer, al menos 34 cohetes fueron lanzados contra Kiryat Shmona, una ciudad de al menos 20.000 personas que viven ahí, que está completamente evacuada, y 18 cohetes arroyan Ikra. Cualquier persona que haya visitado Israel sabe que es un sitio fantástico, que es un lugar muy lindo, pero en cuestión de segundos se puede transformar en una zona de guerra, como lo vemos hoy en día, por la cercanía con el Líbano y las tropas de Hezbollah que están ahí. Hay que decir que ya han muerto 14 israelíes producto de los combates allí en el norte, y estamos hablando de más de 500 ataques. Israel también mantiene una situación de atacar o defender, pero evitar escalar la situación allí en el norte, por ser que el foco principal aún sigue puesto en la Franja de Gaza, con los dos objetivos que se vienen hablando, que es la eliminación del Hamas y la vuelta de los secuestrados. Cuestiones que también el tiempo apremia allí en Gaza, porque la presión internacional para moderar los ataques israelíes en la Franja de Gaza es cada vez mayor. Matías, voy a sacarte de los hechos puntuales para aprovechar de tu expertise en relaciones internacionales y ver cuál podría ser una hipótesis tuya de lo que viene. En realidad, muchos son muy pesimistas respecto de, del mundo que nos toca y en particular del Medio Oriente. Algunos ven esta guerra que no empezó el 7 de octubre, sino hace 75 años y que de alguna manera, bueno, se recrea permanentemente de una manera kafkiana que no tiene salida. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto del futuro de Israel dentro de ese concierto de vecinos en ese Medio Oriente y en un mundo que de alguna manera está recreando una guerra fría donde Israel es protagonista de alguna manera de intereses que no son solo los propios, sino también que hablan de, bueno, estos bloques que se están conformando? ¿Cuál es una hipótesis tuya respecto de lo que puede ser el futuro? Bueno, varios aspectos. En primero, decir que para vivir en Israel y para estar aquí hay que ser optimista, porque no hay alternativa. Eh, Creo que así lo decía Shimon Peres también. Para poder estar en Israel hay que ser optimistas. Analizando la situación, lo que sí me parece importante mencionar son varias cuestiones. Y creo que esto el gobierno de Israel lo entendió muy bien desde el principio, es que el ataque del 7 de octubre no era un ataque solo de Hamas, sino que iban a venir las fuerzas de Hezbollah en el norte y que podría transformarse en lo que estamos viendo hoy, que es una guerra en varios frentes. Teniendo esto en consideración, también
o sea, en paralelo a eso tenemos que analizar el principal foco de conflicto que tiene Israel hoy, que es la Franja de Gaza. Y hablamos un montón de números y esto se informa y lo que pasó el 7 de octubre y la masacre y todo, pero hay que entender y quizás volver al comienzo de por qué Israel entró en esta guerra. Hay que decir que era una guerra de no alternativa y mi análisis es que hay dos cuestiones, más allá de los dos objetivos planteados por el gobierno de Israel, hay dos cuestiones que Israel intentó retomar, que es, la primera es la disuasión militar, hacer desistir a los enemigos de iniciar lo que pasó el 7 de octubre. Hay diferentes indicadores que podrían analizarse para medir si Israel logró o en qué medida logró o no el nivel de disuasión que tenía previo al 7 de octubre. Yo creo que Hezbollah y el gobierno libanés ven lo que sucedió en Gaza y cualquier actor racional no quiere eso para el sur del Líbano. Entonces creo que, por poner un punto, la disuasión en alguna medida, por lo menos la disuasión militar, eh, ha sido retomada por parte de Israel. Hay que ver qué va a pasar también con otros indicadores, como la cohesión interna, porque también conforme transcurre la guerra en Gaza empiezan a verse las mismas tendencias que había en la sociedad israelí de críticas al gobierno, de división interna, y sin duda, y esto lo hablamos en la anterior oportunidad, el tema de los secuestrados divide mucho a la sociedad israelí. Y creo que el segundo punto es retornar la situación de seguridad a los ciudadanos. Creo que el 7 de octubre hubo un quiebre en este contrato tácito que hay entre los ciudadanos de Israel y el gobierno de permitime decir que yo no estoy seguro que los ciudadanos de Israel el 8 de octubre se hayan sentido protegidos, nos hayamos sentido protegidos por el ejército israelí. Bueno, yo creo que eso está cambiando, yo creo que eso está cambiando, particularmente porque hemos visto que cada vez son menos la cantidad y el alcance de los cohetes que se lanzan desde la franja de Gaza hacia Israel. Y en esos dos puntos creo, porque también uno cuando piensa en cómo puede terminar esto, uno tiene que pensar también en cuál es el discurso de victoria que los líderes le pueden dar a su población. Entonces creo que estas dos cuestiones son cuestiones que el gobierno de Israel podría aferrarse para plantear o un cese al fuego o una pausa temporal. Lo que sí pasa es que cualquier solicitud de cese al fuego, y cada vez son más la presión internacional para un cese al fuego, debe venir acompañado de algún esfuerzo o de la liberación de rehenes, porque, porque recordemos que 129 israelíes continúan en manos del grupo terrorista Hamas. Entonces creo que hablar de cómo se puede salir de esto me parece muy prematuro cuando todavía los eventos se están desarrollando y no hay una clara visión de que Israel haya eliminado la capacidad militar de Hamas o de que pueda generar la vuelta de los rehenes en un futuro cercano. Bien, la última y agradeciéndote enormemente cuando decía esta hipótesis de cómo sigue, obviamente hay que recordar que también estos ataques del 7 de octubre se dan cuando, bueno, se habían logrado los famosos acuerdos de Abraham, cuando Israel estaba tan cerca de Arabia Saudita como para llegar también a un acuerdo en un Medio Oriente que, bueno, Israel es una de las fichas, pero que tiene una conformación determinada y en un mundo, como decía, que está recreando bloques de la Guerra Fría y uno puede verlos muy claramente. Creo que esto también tiene que estar en análisis. ¿Te parece que una vez terminada la confrontación de la guerra y pasando a otra etapa, tanto los acuerdos de Abraham como lo que se había avanzado con Arabia Saudita se retomará? Bueno, yo creo que hay una oportunidad abierta ahí, que permanece abierta. Si uno analiza los comunicados sí, los comunicados de los ministerios de Relaciones Exteriores de los países del Golfo, principalmente Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudita, si bien tienen una solidaridad con el pueblo palestino que es histórica y que también tienen que ellos mantener su posición, no han sido como si en la tonalidad de otros comunicados como pudo haber sido en otras operaciones de Israel en la Franja de Gaza. Creo que
actores como Emiratos Árabes entienden la amenaza que representa Hamas, no solo a Israel, sino en la región. Y en ese sentido, la prueba más fehaciente de la solidez de los acuerdos de Abraham es el hecho de que siguen existiendo. Y yo creo que hay una oportunidad de la construcción de un Medio Oriente nuevo. Si Estados Unidos y Arabia Saudita entran en escena y si Estados Unidos logra, junto con Israel, activar a los actores relevantes en la región que pueden generar una situación distinta en la Franja de Gaza, que tiene que ver con que en gran medida va a pasar por una supervisión internacional, aunque ya hemos visto que eso ha fracasado con la ONU, pero también lo que sucederá el día después de la guerra en la Franja de Gaza, creo que sí tiene que ver con un panorama regional y que no es algo que Israel pueda resolver solo, ni tampoco bilateralmente con la autoridad palestina, que está desacreditada y sin capacidad de control en el terreno. Entonces creo que ahí juega un rol muy importante Estados Unidos en reactivar a esos sectores moderados y así como vos planteabas el hecho de que hay una coalición financiada militarmente, políticamente y económicamente por Irán, que podemos hablar de Irán, Irak, Siria, Hamas, Hezbollah en el sur del Líbano. Bueno, creo que Estados Unidos podría plantearse frente a esta coalición con una coalición moderada y diseñar un Medio Oriente nuevo que esté conformado por actores como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y ahí podemos volver a retomar en lo que se venía hablando de las conversaciones de paz, como a una coalición del mal se le vence con otra coalición. Creo que ahí hay una beta que es interesante explorar. Bien, me voy a quedar con esto que dijiste, Matías, en el Medio Oriente y en Israel en particular, para vivir hay que ser optimista. Gracias por estos minutos y hasta la próxima. Un saludo para todos por allá y nos vemos pronto. Matías Sacal, un estudiante de maestría en Relaciones Internacionales, analizando un poquito esta realidad que vive Israel con esta vecindad tan difícil que le toca y en esta guerra que comenzó hace 75 años y que se recrea permanentemente.